Bueno, ¿cómo andan? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que veas este video. Estamos en la casa del legislador porteño, asesor presidencial, Leandro Santoro, compañero, amigo que muy gentilmente nos ha brindado esta entrevista. ¿Qué haces, Leandro? Buen día, ¿cómo andás? Bien, muchas gracias, gracias por venir a mi mansión. Me encanta, ¿no? Me encanta el departamento, me encanta el Indio Solari, biblioteca, tenemos cervecita ahí atrás, Eva, el Che, bueno, muy completito. Silvio, Santoro con pelo largo, Raúl. Bueno, Lean, primero, preguntarte por algo que se está hablando esta semana, que es el tema de la deuda. ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, con mucha tranquilidad, porque si bien es cierto que resolver el tema de la deuda con legislación extranjera no resuelve el problema de la deuda, es un primer paso importante, porque la deuda, como vos bien debes saber, se compone con deuda pública, con sectores nacionales, extranjeros, bajo legislación nacional, extranjera, con organismos internacionales, con organismos públicos. O sea, la composición de la deuda es muy heterogénea y muy perversa. Así que es un primer paso. Y después resolver la deuda seguro va a servir muchísimo para recuperar la actividad económica y para poder pensar el crecimiento con otra lógica de sustentabilidad. Ahora vos sabés que se dio la discusión, y se está dando la discusión en algunos medios de comunicación, sobre cuánto pedían los bonistas, los acreedores. Algunos decían 56, otros decían 90, que el gobierno fue subiendo hasta llegar a 54,80. ¿Cuál es la realidad? 90 y pico con monedas, sí, exactamente. Yo ayer le pregunté a uno de los responsables y fue lo que... Mira. Para que vea. Periodismo verdad. Le pregunto ayer, léelo vos. Le pregunto, no. Porque vos pateaste, entonces los primeros años no pagas nada de lo que debías pagar, en los últimos años te entran más, aproximadamente 90. Muy bien, o sea que listo, ya está, muchachos. 90 pesos para, ya saben quién, yo lo voy a decir, Leandro no, yo lo voy a decir. Para Eduardo Feynman y Johnny Vélez, que ayer estaban haciendo lobby sobre que habían pedido 56 y que el gobierno fue subiendo. No, la verdad que hubo de las dos partes en esta negociación, y que la verdad que Guzmán cerró un número importantísimo. Porque ¿cuánto sería el ahorro para la República Argentina, Leandro? 45.000 millones de dólares. 45.000 millones de dólares, y recién vamos a empezar a pagar a partir del 2025. Lo fuerte empieza en el 2025, el año que viene creo que hay un pago pequeño, pero lo fuerte empieza en el 2025, que son los años que necesitamos para recuperar el aparato productivo y para poder generar dólares genuinos que nos permitan garpar la deuda desde una perspectiva sustentable y sostenible, digamos, no como hacía Macri, que tomaba deuda para pagar deuda, o que tomaba deuda para pagarle a los fondos buitre, o que tomaba deuda para financiar, claro, exactamente. Bueno, por eso, porque también tenemos que tener claro esto. Vamos a pagar una deuda, los 44 millones de argentinos, una deuda que no tomamos, que no contrajimos, y que la lluvia de inversiones que proponía el macrismo nunca llegó, y que fue la peor fuga de capitales en la historia de la República Argentina, Leandro. Exactamente, increíble. Increíble porque, como decís vos, la herencia de esta deuda la tenemos que terminar resolviendo nosotros, una herencia que quedó defolteada además. Este es un dato importante porque ellos, que son los primeros en acusar al resto de irresponsables, se fueron dejando una deuda en default y además un cepo cambiario. Y en tercer lugar, que es lo que a mí más me preocupa, canjearon deuda en pesos por deuda en dólares, y entonces estás obligado. El perfil de deuda que deja Cristina era un endeudamiento bajo, pero además en general con organismos públicos, en pesos. Eso se podía resolver de una manera eficiente, sin tener que ir al mercado privado de capitales para pedir dólares. Ahora estamos obligados a pensar el aparato productivo para generar los dólares que se necesitan para crecer, porque crecer demanda dólares, para mantener nuestro propio nivel de consumo como sociedad, que es una sociedad que el celular, la cámara, todo tiene dólar adentro. Y en tercer lugar, para devolver la que se fugaron estos tipos. Increíble. Te voy a meter en un tema que también es coyuntural y que está haciendo mucho run en el ámbito político, en la sociedad y también en los medios, que están tratando de tergiversar, que es la reforma judicial que envió el actual presidente al Congreso. ¿Qué opinión tenés sobre esa reforma? Mira, Alberto y Cristina, los dos tienen la visión panorámica. Yo no tengo una visión panorámica, tengo una visión restringida. Así que entiendo que si tomaron la decisión de mandar esta reforma es porque es importante para el proyecto de país que tenemos en mente, más que nada por los tiempos en los que se decidió mandar esta reforma. Yo sé que algunos compañeros dicen por ahí era mejor esperar un poquito para encarar este debate,
pero lo cierto es que el Estado de Derecho hace el Estado social también. O sea, vos no podés tener un Estado que está condicionado por un poder corporativo judicial que cuando tiene que fallar en favor de la gente, en realidad consulta a ver qué es lo que tiene que hacer a los poderes económicos de turno, que es muchas veces lo que sucede ahora. Infinidad de fallos que favorecen al Grupo Clarín, a La Nación, son generalmente resueltos por los mismos tipos que ellos protegen después, ¿no? Cuando hablamos de Comodoro Pi no hablamos solamente de la persecución hacia Cristina, ojo, porque también acá hay un error de lectura, esa persecución que obviamente existió, sino fundamentalmente hablamos de jueces que resuelven sobre conflictos que muchas veces atañen directamente a los poderosos, ¿no? Y bueno, entonces es imprescindible dar un debate profundo acerca de qué hay que hacer con la justicia, porque ya hemos visto lo que pasó, por ejemplo, con la ley de medios. ¿Cierto? ¿Vos te acordás de esa famosa cautelar? O sea, era inaplicable, por ponerte solamente un caso. Y además, todos sabemos que en la Argentina la justicia es desigual de acuerdo a tu capacidad económica. El que tiene guita no va en cana. Todos sabemos que los que tienen guita no van en cana. Y los que vamos a la cárcel, como en mi caso, que soy docente UBA 22 y recorremos los pabellones, sabemos que los que están presos, en general están presos porque son pobres. No porque no hayan cometido delitos, porque tal vez una persona que tiene ingresos que cometió el mismo delito puede pasar el proceso en libertad, y una persona que cometió cualquier delito, digamos, que no tiene la plata para pagarse un abogado, pasa el proceso en prisión, porque la mayoría de los que están detenidos sin condena. Esto, lo que dice la derecha muchas veces para chicañarnos a nosotros, es cierto. Mucha gente está detenida sin condena, lo que no significa que esté bien. O sea, ni los que están detenidos sin condena por causas políticas, ni los que están detenidos sin condena por causas comunes, salvo los delitos de sangre o los que representan una amenaza para la sociedad, que obviamente corresponde que pasen su proceso en detención. Pero la verdad es que el nivel de injusticia, cuando vos recorres las cárceles, se ve muy claramente. Totalmente. Y ahí ahora vamos a hablar del tema de la ley de medios, Leandro. Santoro, Aníbal Fernández, algún que otro compañero más del gabinete son los que se han puesto en la cinta de capitán y van a los medios a hablar sobre lo que está haciendo el gobierno. ¿Qué pasa con la comunicación en el gobierno nacional? ¿Está fallando? ¿Le estamos errando? ¿Qué está sucediendo? Yo creo que Alberto concentra mucho la comunicación. Esa es una decisión de él. Concentrar mucho la comunicación, él atiende a todo el mundo, da reportajes a las radios, a los programas de televisión, de todos los signos ideológicos, de todas las tendencias. Y la verdad es que si vos sos periodista, entre hablar con un ministro o hablar con el presidente de la Nación, ¿con quién preferís hablar? Sí, con el presidente, claro. Bueno, entonces es una decisión personal de Alberto. Muchas veces me dicen a mí, tal ministro, es cierto que algunos ministros deberían poner más el cuerpo, muchísimos ministros, uno ve que tienen horario de oficina, ya lo sé, pero también es cierto que no son los que la opinión pública o los que nuestro sector más critican. En general, digamos, estos ministros que trabajan de oficinistas son los que pasan desapercibidos, digamos, ¿no es cierto? Ahora, hay otros ministros que son identificados por un sector de nuestra propia base social o de nuestro propio electorado como los responsables de la mala comunicación, que en realidad yo creo que pesa sobre ellos una acusación injusta. No creo que tenga que ver con que no tengan fuerza para comunicar o con que no tengan claridad política para transmitir las ideas. Creo que tiene que ver con que el presidente tomó una decisión que es ser él, digamos, exactamente, y el principal comunicador del gobierno. Él podría, por ejemplo, tomar la decisión de delegar algunas decisiones o la comunicación de algunas decisiones en otros ministros y empoderar a esos ministros y muchas veces él toma la decisión de ser él. Bueno, hasta acá podemos decir que las encuestas lo acompañan, así que es difícil dar esa discusión con ellos, se le ha dado más de una oportunidad, digamos, y él te dice, mira, esto funciona y en el medio de la pandemia nosotros tenemos niveles de aprobación que no tiene ningún gobierno de la región. Leandro, vos sabés que pasó el tsunami Macri y Alberto tuvo que jugar con la más difícil, solamente gobernó 3 meses sin pandemia, a un enorme sector, creo que a toda la ciudadanía, le preocupa lo que va a ser la pospandemia. Estamos en el mes de agosto, transitando agosto, seguimos en una cuarentena, 140 días casi de cuarentena. ¿Cómo crees que vamos a salir de esta? Primero no sé cuándo va a terminar esto, no quiero mentir. Ojalá que la vacuna esté rápido y ojalá que a partir de la aparición de la vacuna, la circulación de la sociedad y de la comunidad vuelva a recuperar la dinámica anterior a la pandemia y eso favorezca la actividad económica y el crecimiento del consumo. Pero hay que ser responsable. Mañana puede levantarse la cuarentena, pero si seguimos en pandemia, el comportamiento de los agentes económicos va a seguir siendo conservador
y la actividad económica va a tardar en recuperarse. ¿Qué es lo que pasa actualmente en países que están pasando la pandemia pero que no tienen cuarentena como la nuestra? Se caen las economías. O sea, están todas las economías derrumbadas. Todas las economías derrumbadas y las proyecciones son terribles. ¿Qué hacer? ¿Qué pensar la pospandemia? Está claro que se necesita un estado activo, está claro que se necesita un proceso de redistribución de la riqueza acelerado que permita ganar capacidad de consumo de los sectores populares, que son justamente los que van generando al principio mayor actividad económica. Digamos, si vos pones guita en la punta de la pirámide, esa guita en general tarda en traducirse en más empleo, en más producción y en más consumo, porque la capacidad de ahorro de esos sectores es mayor y porque la capacidad de consumo proporcionalmente a sus ingresos es menor arriba. Una persona que gana, no sé, 500 lucas por mes, tiene una capacidad de ahorro mucho mayor, ¿no es cierto? Y gasta proporcionalmente una parte menor de sus ingresos que una persona que gana 40 lucas por mes, que los gasta todo y que lo gasta en el comercio del barrio, y eso es lo que hace circular la economía, digamos, lo que hace andar el círculo virtuoso de la economía keynesiano o post-keynesiano. Así que yo creo que ese proceso de redistribución se tiene que dar y ese proceso tiene que estar acompañado por un Estado que oriente, además de la transferencia monetaria, el crédito hacia sectores productivos, con lo cual, te digo, yo creo que parte de lo que se viene en el futuro va a reclamar una nueva ley de entidades financieras, que es un debate que está pendiente en la Argentina desde hace mucho tiempo, que me parece incluso una ley más importante que la ley del impuesto a la riqueza, digamos. Eso quería tocarte, del impuesto a las riquezas. Hace 3 meses y medio que plantearon ir por el impuesto a las grandes fortunas. Significarían 4 IFES, que sería muy importante para un sector de la sociedad que la está pasando muy mal. 11 millones de personas aproximadamente están cobrando el IFE, entre 9 y 11 millones de personas. ¿Por qué crees que no se está dando la discusión en el Congreso? No lo sé, yo creo que tenía que ver con el acuerdo con la deuda, me parece que ahora seguramente esa discusión va a entrar. Creo que además esa ley va a salir, pero la ley del impuesto extraordinario y la riqueza va a salir. Acá el problema es modificar la matriz tributaria de la Argentina para que de manera estructural los sectores populares le dediquen una parte menor de sus ingresos al pago de tributos y los sectores más acomodados una parte mayor. Esa es la justicia redistributiva de la que nosotros hacemos gala cada vez que hablamos en los discursos de la justicia social o de la justicia fiscal. Es que el que tiene más pague más proporcionalmente a sus ingresos y el que tiene menos pague menos proporcionalmente a sus ingresos. Esa ley es una ley que se habla poco, que para mí es más importante que el impuesto extraordinario, y es una ley que está elaborando Martín Guzmán desde hace por lo menos 4 meses. Yo sé que el equipo de Martín está trabajando en una reforma integral del sistema impositivo. Y la otra ley, que es una ley que hace mucho tiempo que venimos proponiendo que se discuta en el Parlamento, es la ley que preparó Heller, alternativa a la ley de la dictadura de entidades financieras, que no es un tema que hoy está en la agenda, que no creo que lo tengamos que instalar hoy para no generar más ansiedad, pero que una vez resuelto el impuesto extraordinario de las riquezas y una vez presentado el proyecto de reforma estructural impositiva, estaría bueno que empecemos a plantear la necesidad también de rediscutir esta ley, básicamente para que los ahorros de los argentinos se direccionen hacia la producción y el empleo y no hacia la especulación, digamos, y para eso se necesita otra ley de entidades financieras y habrá que ser inteligente en el manejo de los tiempos políticos para saber cuándo presentarla a los efectos de que salga y que además esté dentro de un paradigma ordenador de la nueva economía pospandemia. Ya nombraste por lo menos 3 veces, hay que ser inteligente en los momentos políticos, en los momentos coyunturales. Tocaste el tema ley de medios. ¿Crees que es prioridad en este momento la ley de medios? No creo que sea prioridad. Creo que abriría un frente de batalla que nos desgastaría mucho tiempo y energía. Creo que además hoy los medios de comunicación están cambiando muchísimo y la comprobación de esto sos vos. Claro. O sea, a ver, por ejemplo, yo te contaba recién fuera de cámara, el martes vino el jefe de gabinete de ministros de Larreta a la legislatura porteña. Las sesiones tienen que ser transmitidas por el canal de la ciudad. Cuando nos tocó preguntar a los diputados opositores, cortaron la transmisión y pusieron un programa de cocina. Está prohibido por ley esto, o sea, tienen que transmitir toda la interpelación al jefe de gabinete, como tienen que transmitir por ley todas las sesiones de la legislatura sin cortes publicitarios. El canal de la ciudad es un canal que mira muy poca gente. Tomaron la decisión de interrumpir la transmisión cuando preguntaba a la oposición. El video
donde yo le digo al jefe de gabinete las cosas que tendrían que haber hecho y le pregunto por la policía de la ciudad puesto en el aparato de inteligencia ilegal de Macri, donde le pregunto por la compra con sobreprecios de barbijo, donde le pregunto por las contrataciones de los hoteles de la hermana de Larreta, donde le pregunto por el pase al régimen profesionales de la salud de los enfermeros de la ciudad, donde le pregunto si tienen pensado si van a hacer una IFE o un ATP porteño o no. O sea, donde ponemos el foco en lo que hay que poner. Viene el hueso. En las redes sociales lo vieron ya a esta altura 500.000 de personas. Entonces, vos me dirás, ¿sería mejor tener una estructura de medios más democrática, más desconcentrada? Sí, obvio. Lo que yo no creo es que eso se pueda dar por ley. Hay que ser también inteligente en la construcción. ¿Cómo sería eso? Y creo que hay que pensar en la forma de que las organizaciones populares puedan crear y financiar sus propios medios de comunicación. Te voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros éramos chicos, incluso antes de que nosotros naciéramos, la CGT financiaba a través de los aportes de sus afiliados distintos medios de comunicación. Digamos, hoy es impensado para nosotros, por ejemplo, pero sin embargo es impensado también poder competir, digamos, con los profesionales de la comunicación, si no es a través de la utilización, digamos, de determinadas herramientas políticas que permitan que la voz de los laburantes, por ejemplo, ganen en espacio político más allá de que el productor de un programa de televisión o el conductor de un programa de televisión te quiera hacer una entrevista. Debería ser una prioridad, por ejemplo, del movimiento obrero, pensar sus propios medios de comunicación. El único que lo hace es Víctor Santamaría, que lo piensa, digamos, en términos de el Grupo Octubre, de un multimedio que lo que trata es de llevar adelante la posición de sus afiliados a su sindicato, digamos, ¿no es cierto? Y es legítimo, como debería pasar algo similar con la Federación Universitaria Argentina, como debería pasar algo similar con el movimiento industrial. El diario Clarín se construye y se arma como producto del... como la idea de la unión industrial o del desarrollismo en su momento, de crear un house organ para poder divulgar ideas vinculadas a la modernización de la estructura productiva de la Argentina. O sea, por eso estaba vinculado a los frigerios, estaba vinculado al frondicismo, digamos. Después devino en lo que conocemos hoy. Pero era muy interesante esa idea, ¿no es cierto?, de que el movimiento desarrollista pensara un medio de comunicación propia. Bueno, yo creo que hay que trabajar en esa dirección, digamos, para desconcentrar la oferta de medios de comunicación, más que obligar a desinvertir a los actuales, que además tienen todos crisis económica, porque hoy los canales de televisión van a pérdida, es muy loco lo que sucede. En realidad mantienen canales de comunicación para defender otros negocios, o sea, Clarín banca TN y Canal 13 para defender Telecom, para defender Cablevisión, digamos. Como todo el monopolio que es un monopolio. Exactamente, es un oligopolio, pero ese oligopolio, digamos, va a pérdida en los canales de televisión. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita ser creativo, se necesita ser imaginativo y una cosa muy importante, que casi es más importante que los fierros, que son los contenidos. Vos podés tener un canal de televisión, yo te puedo dar a vos un canal de televisión para que administres, y si vos no tenés ideas, si no tenés creatividad, por más que lo expropiás a Clarín, lo expropiás a Clarín, le sacás todos los medios de comunicación, le sacás el diario, la televisión, y se lo das a una persona que no lo sabe manejar, digamos, al día siguiente esos canales de televisión no valen nada. ¿Se entiende? O sea, ¿por qué? Porque el problema no está en los fierros, no está ni siquiera en la... Que no piensen que Santoro está defendiendo a Clarín, por Dios. No, lo que estoy diciendo es un problema, digamos, conceptual. No estoy hablando de Clarín, estoy hablando de nosotros. O sea, Clarín hace su negocio, ellos comunican de la manera que comunican, tienen su audiencia, como lo hace América. El problema somos nosotros en términos de la producción de contenidos que hagan que lo que nosotros tenemos para decir sea atractivo para alguien que por ahí no tenga el mismo grado de formación y de compromiso social que tenemos nosotros. Esa es la diferencia entre hacer un producto de nicho o hacer un producto de masas. ¿Se entiende? Y no es un problema de la Argentina, es un problema, si querés, de la izquierda mundial o de lo contrario a la derecha. La derecha ha construido en su formato de comunicación medios entretenidos. Son entretenidos, o sea, por ejemplo, Babi Echecopar, ¿por qué lo mira la gente? Sí. ¿Por qué es entretenido? O sea, que nosotros, digamos, o qué pensamos, que son todos pelotudos. La gente llega a las 11 de la noche y se lo voy a ver a Babi porque me entretiene. ¿Me entendés? Ahora... Vos decís que no es formador de opinión, Babi. Sí que es formador de opinión. Claro que es formador de opinión.
Dentro de eso de que es divertido, baja línea. Exactamente, claro que baja línea, eso, digamos, eso es él. Digamos. Ahora, el problema es, sacando el gato silvestre, digamos, que es también un showman, digamos, en el buen sentido lo digo, que te informa, pero crea clima, maneja atención. Bueno, ¿cuántos militantes nuestros, cuántos comunicadores nuestros entienden que los códigos de la comunicación van más allá de la transmisión racional del argumento y también tiene que conectar con la dimensión emocional? Por ejemplo, te voy a poner un caso concreto para que se entienda. Bernie en sí mismo es un medio de comunicación, porque entiende esto que te estoy diciendo. ¿Entiendes? A ver, desde otro lugar y con otra postura ideológica distinta, Moreno es en sí mismo un medio de comunicación. ¿Cómo te ofendiste? No, la pregunta no es, yo no me ofendí con Moreno, me ofendí. A ver, me parece que no es negocio para no está bien para nuestro proyecto político que los compañeros discutan. Y si bien yo no siento tener muchas coincidencias con él, como él es peronista y es un militante del peronismo muchos años, si yo entraba en una discusión de esa naturaleza, la noticia iba a ser que había una interna del Frente de Todos. Esta es la verdad. Entonces la pregunta no es por qué yo no discutí, la pregunta es por qué él me atacó. Él, digamos, ¿soy yo el enemigo? ¿A vos te parece ese que...? Vos podés tener diferencia conmigo, las cosas que yo te digo te pueden gustar más o menos, pero ¿soy yo el enemigo? ¿Por qué me atacás a mí? ¿Me atacás porque querés construir un proyecto superador al neoliberalismo o porque estás buscando la diferencia a ver si conseguimos rebote en las redes sociales y así tenés tu ego y tu narcisismo más dorado? ¿Se entiende? La pregunta no es porque yo no le respondí, la pregunta es porque me atacó. Sí, no, yo lo vi, yo creo que estuvo mal, creo que le mandé un mensajito, creo que me lo respondió también. Tiene un problema con los radicales, Guille. Esa es la realidad. Sí, pero a ver, tiene un problema con los radicales. También está mal eso, ¿me entendés? O sea, ¿qué te pensás, digamos, que todos los radicales, es como decir... Se construye con consenso, con diálogo, eso es la política. Hay que ser muy sonso para suponer que una persona, porque se afilió a la Unión Cívica Radical, digamos, conoce más de un tema del otro. Conocés más o menos un tema en función del esfuerzo y del sacrificio personal que le pusiste en el estudio de ese tema, no porque te afiliaste a un partido. Es que todos nos damos cuenta que eso es un prejuicio que es simpático, que sirve, digamos, para el entretenimiento, pero que a veces conspira contra la acumulación política. ¿Entendés? O sea, todo lo que tenga que ver, a vos te pensás que si vos te afiliaste a la Unión Cívica Radical y cursaste todas las materias de la carrera de Ciencias Económicas, ¿no te dan el título porque sos radical? Claro. Lo sabe todo el mundo eso, ¿entendés? O sea, creo que es una chicana que tiene su origen en... Tribunera aparte, ¿no? Sí, yo no quiero pelearme con el tipo, pero no quiero entrar en esa lógica. Lo que sí me parece que es injusto. Es injusto y además es torpe de parte nuestra. Porque nosotros tenemos que salir a buscar. El peronismo representa hoy, el panperonismo, un 30%. El antiperonismo representa otro 30%, más o menos. Pero después tenés un 30% flotante en el medio, que es el que necesitas para construir una mayoría electoral para ganar elecciones. Si cada vez que vos hablás, lo único que haces es interpelás a tu núcleo duro, porque estás buscando fortalecer tu posición personal, lo que haces es perjudicar a tu proyecto político en la capacidad de interpelar a un 30% que no es radical, que no es peronista, que lo que quiere son personas que le resuelvan los problemas. Y esto lo entiende la derecha, y muchas veces nosotros no. Entonces, lo que yo... ¿Por qué esta pregunta que te estoy respondiendo? Sí. Es porque vos me preguntaste por qué yo hago tanto hincapié también en la necesidad de ser inteligente. Sí. Bueno, la inteligencia consiste en saber que los intereses que uno tiene que defender y las ideas que uno tiene que defender requieren de múltiples herramientas, no de una única herramienta. ¿Me entendés? ¿Hablarle al peronismo está mal? No, está muy bien. Ahora, hablarle solo al peronismo, ¿está bien o está mal? Para los intereses del peronismo. Está mal. O sea, si, como dice mi amigo Aníbal Fernández, el Perón fue el primer frentista. ¿Por qué fue el primer frentista? Y entre otras cosas porque era la manera de construir una mayoría. Y esa política frentista permitió que intelectuales de la talla de Arturo Jauretche, por ejemplo, nutrieran el proyecto del movimiento nacional. ¿Y qué vas a decir? ¿Que Arturo Jauretche no sabía de filosofía, no sabía de sociología porque había estado afiliado a la Unión Cívica Radical? Muchacho, no tiene sentido. O sea, entonces, ser inteligente en la comunicación significa abandonar el fanatismo. Sí, no caer en la obsecuencia también. No caer en la obsecuencia y no suponer que nosotros somos portadores de la verdad. Yo te digo una cosa, vos me hablás de los referentes comunicacionales de la derecha. Y yo, más allá que obviamente como muchos no comparto ni nada de lo que hacen. Ahora vamos a volver a hablar de eso. Y lo que dicen. Sí. Creo que nosotros tenemos que ver que si hay una sociedad que los ve y los escucha, algo pasa.
Algo pasa, si nosotros no ¿Qué decodificamos... pasa para Santoro? ¿Qué pasa para vos, Leandro? Una serie de cosas, creo que, a ver, hay un malestar en la sociedad. ¿Respecto a qué? Por ejemplo, la inseguridad. El que no lo ve, por eso lo bancó Bernie. El que no lo ve, que la gente común, los laburantes, el proletariado industrial que le dio origen al peronismo, que tiene tanto que ver con el peronismo como causa y como consecuencia, sale a laburar con miedo de que le choreen el celular o que le choreen la zapatilla y que está hinchado las pelotas, que lo roben cada dos... El que no se da cuenta que está pasando eso, no está... Bueno, hay una parte de la película que no, que se le está perdiendo. Sí, sí. Por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Ahora, si los únicos que van a interpelar esa demanda son los de la derecha, y bueno, es obvio, digamos, que van a crecer. Nosotros desde nuestra posición política tenemos que también identificar ese problema. O el tema del salarial es un tema preocupante, o sea, la pérdida de ingresos de la gente y el endeudamiento familiar de la gente. Yo por eso cuando muchas veces me dicen, ¿por qué no festejan tal cosa? No hay momento de euforia. No hay momento de euforia. Hay que empatizar con el dolor de la sociedad, con la angustia de la sociedad. Y muchas veces la derecha lo hace mejor que nosotros. Y no estoy defendiendo a la derecha. Lo que estoy diciendo es, porque voy a estar defendiendo a la derecha, te darás cuenta, digamos, que no... De hecho, pongámonos pillos lo que estás queriendo decir. Claro. Pongámonos pillos, veamos cómo hacemos para interpelar, revisemos lo que nuestra lectura de la realidad, revisemos nuestro diagnóstico. Tengamos autocrítica, veamos por qué interpelan, por qué la gente los mira. No nos enojemos con la gente, esto es decir, son unos globertos, que son todos tarados menos nosotros. Papá, pero ¿en qué barrio viven los que dicen esto? Y te lo digo, yo defiendo mis posiciones con convicción, yo también me encuentro y choco contra la pared muchas veces de tener que discutir con alguien y decir, che, pero ¿qué tenés en la cabeza? Ahora, yo no puedo generalizar, ¿entendés? O sea, eso es una locura, es un error, nos lleva a ser una minoría fanática. Volviendo con el tema de los operadores, yo ya ni lo llamo periodista siquiera. Babi tuvo las agallas para decir en la mesa de Mirta que Cristina es el cáncer del país. Se han dicho tantísimas cosas, tanto de Alberto como de Cristina. Vos también has sido demonizado. Daddy Breva tiró en algún momento la CONADEP del periodismo, con lo cual yo no estoy de acuerdo con esa frase. ¿Vale todo para el periodismo, Leandro? No vale todo. No. ¿Qué se debería hacer frente a estas cosas? Digo, cuando un médico opera, le sale mal, le hacen juicio por mala praxis, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué un periodista puede decir lo que dice y no pasa absolutamente nada en la República Argentina? Han llegado a decir que TN podía desaparecer allá en el 2009 con la cautelar de Clarín. Estamos en el 2020 y TN sigue en la pantalla. Mira, hay un periodista, no importa bien, muy marginal, pero que tiene seguidores, que se empecina en decir que yo cobro 3 salarios. Ya le expliqué 50 veces que no cobro 3, capaz que sería... Es imposible. Claro, es imposible. Pero hasta el día de ayer estaba, de que Santoro cobra 3 sueldos del Estado. ¿Cómo sería posible, para el que está diciendo y difamando, que Leandro cobre un sueldo, vamos a suponer, de la legislatura y que después Leandro se haga monotributista y le facture al Estado? No pasa ninguna de esas. Claro. O sea, pero aparte, a ver, es una cosa insólita, digamos, porque yo trabajaba en la Auditoría General de la Nación, me lo gané por concurso, entré por concurso, el examen, todo, me gané, como soy politólogo, entré ahí. Cuando me eligieron legislador, pedí que me suspendan el pago, digamos, por cargo mayor, se llama licencia por cargo mayor. No se pueden tener 2 empleos en el Estado, eso está... Exactamente. Consiguieron un recibo de sueldo mío viejo, le tocaron la fecha y dicen que los cobro en simultáneo. ¿Entendés? Y el otro es que soy docente de la universidad, sí, soy ayudante de segunda en la universidad, el cargo más bajo, son 5, pero no hay incompatibilidad, todos los docentes, podés ser docente, y voy a la cárcel con eso, digamos, o sea, 5 lucas por mes cobro de eso, que es lo que uso para ir en el auto, el peaje hasta Ezeiza, digamos. Sí, como viático, ponele. Claro, pero a ver, no es ilegal, está permitido por la Constitución, o sea, todo lo que, a ver, Alberto también es presidente de la Nación y es docente, o sea, no renunciás a eso. Bueno, el mío yo además soy ayudante. Entonces dije 3 sueldos. A mí, viste, a ver, hay un punto te reís, pero después te empieza a hinchar la pelota. Cuando te difaman te hinchan la pelota. Me decís, che, pero pará, a ver, ¿me entendés? O sea, yo, ¿por qué soy docente? ¿Porque quiero ganar plata cobrando 5 lucas por mes? No, lo hacés por vocación de servicio, digamos, ¿me entendés? O sea, no poder renunciar al sueldo, o sea, es una gilada eso, ¿me entendés? Suponer que un tipo es malo, o sea, es muy loco, es muy perverso, porque haces algo con la intención de generar el bien y te lo resignifican como si quieres, claro, como si en realidad fueras un hijo de puta que te está quedando algo vos. ¿Sabés la impotencia que significa eso? ¿Y qué se hace? ¿Por qué vale todo? ¿Por qué digo yo en ese vale todo, no? Porque para mí fue gravísimo que diga
que alguien es el cáncer de la sociedad, cagándose literalmente en quienes padecen la enfermedad y en sus familiares, por ejemplo, Leandro? Sí. Pidió perdón el tipo por eso, a diferencia de lo que pasó con este señor que está en meta a difamarme a mí que tengo... Pero no lo justifico. ¿Sabes cuál es que creo yo el problema que saca? Hay cosas que la norma no corrige. La norma no corrige. Lo que lo corrige es el cambio cultural. Mira, vos hace 7, 8 años en la Argentina hacías un chiste y lo rematabas con el culo de una mina y todos nos cagamos de risa. Totalmente, hay un cambio, sí, es verdad. Hoy es inaceptable. Inaceptable, totalmente. Es inaceptable. Claro. Bueno, ¿qué habría que haber hecho? Si yo en su momento, yo cuando era pibe me daba cuenta que la mujer ocupaba el rol del florero, del objeto. Me cagaba de risa igual, pero me daba cuenta, no es que lo naturalizaba. Sí, no es que no la veías. Claro, Olmedo, ¿me entendés? Claro. ¿Viste? Y uno lo tenía. Oh. Muy bien. Ahora, O Franchella. Franchella. Si en ese momento vos le hubiesen metido a Franchella o Olmedo una denuncia judicial, ¿qué pensás que hubiese pasado? Nada, absolutamente nada. Nada. Es más, quedabas como un boludo vos. Exactamente, y por ahí reforzabas eso. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? La revolución de las chicas. En algún momento, viste, la revolución cultural que va de abajo hacia arriba, empezó a plantear este tema, fue ganando cuerpo y hoy es inaceptable. Incluso muchos de los que protagonizaron ese tipo de actividades tuvieron que pedir disculpas. Y algunos de ellos, legítimamente, creo yo, además, se transformaron en defensores de lo contrario. O sea, yo cuando Tinelli, por ejemplo, plantea que él está arrepentido de lo que hacía en esos sketches, qué sé yo le creo. Y no porque hoy esté cercano ideológicamente a nosotros, le creo de verdad. O sea, le creo, me parece, lo noto sincero, digamos, porque además es la única forma de entender cómo cambian las sociedades. Las sociedades no cambian aniquilando a los que se equivocaron. Las sociedades cambian muchas veces revisando sus propias posiciones y nosotros mismos, porque tan culpables como los que montaban el programa de televisión, éramos los que nos cagábamos de risa cuando aparecía José María en bolas y la acosaba una piba, boludo. O sea, y hoy eso a nosotros nos parece inaceptable. Bueno, muy bien. Lo mismo tiene que pasar en términos de la cultura política, más general. O sea, a nosotros nos debería parecer inaceptable como sociedad la difamación gratuita. ¿Por qué se acepta? Yo creo que hay una lógica hiperindividualista, hipercompetitiva, creo que nos hemos vuelto más agresivos. Me parece que hay algo en los valores del capitalismo que se filtran a la conducta humana, que él vale todo, por ejemplo. En la sociedad de la productividad y del rendimiento te transforma en un líder social. De hecho, hoy hay hasta un deporte que es el vale todo. Es el vale todo. Pensalo. Sí. Es una locura y la gente lo ve los sábados a la noche. Algún día cuando veamos que nosotros veíamos un deporte que se llamaba vale todo, que eran 2 tipos peleándose adentro de una cárcel, una reja, nos va a parecer de un nivel patético. Pero eso también tiene que ver, digamos, con los valores que legitiman el sistema. ¿Entendés? Un tipo, por ejemplo, que hace mucha guita cagando a los demás, si hizo mucha guita es un gran empresario argentino. Se lo considera en otro estatus. Creo que tiene que ver con eso. Las 2 últimas, Leandro, para ir cerrando, sé que tenés la agenda cargadita. Tema espionaje, Mauricio Macri, bueno, esta del espionaje ilegal, que es un escándalo, te diría, a nivel mundial. Procesado a Rivas, procesada a Magdalani. ¿Crees que existe la posibilidad de que Mauricio Macri se siente en el banquillo de los acusados y termine preso? Que termine preso creo que no. No porque no se lo merezca, que eso lo tendrá que definir la justicia, pero yo, digamos, no lo digo por eso, sino lo digo porque me da la sensación que, como te decía al principio, es muy difícil que un tipo con guita y poderoso de verdad termine en cana. Independientemente de si haya cometido delito, no, eso lo tiene que resolver la justicia, pero a priori la sensación que tengo es que es muy difícil que alguien se anime a meter en cana a un tipo que tiene más de 100 millones de dólares en el banco. La última, ¿cómo te sentís en este nuevo rol de asesor presidencial y cómo estás viviendo estos momentos en la legislatura porteña? No, me pasa una cosa muy rara, yo no me siento asesor presidencial, yo me siento amigo de Vos sos amigo, Alberto. Sí, amigo de un tipo que llegó a presidente. Es más, a veces lo miro en la televisión, en los actos públicos, y no lo puedo creer, le digo a mi novia, mira Alberto está... No lo puedo creer. Me siento un militante político, soy un militante político.
vivo como un militante, esta es mi casa, es un ambiente. Vivo, o sea... Muy parecida a la mía, encima también en planta baja. Yo vivo de manera, iba a decir austera, pero vivo como la gente que represento. El problema es cuando los militantes políticos hacen carrera y se transforman en operadores, se profesionalizan, entonces empiezan, digamos, utilizan el poder, digamos, para beneficio personal y se disocian de la realidad de la gente. Entonces ahí es donde vienen las sensaciones o los sentimientos que te cambian, digamos, ¿no? El efecto de la alfombra roja o de la secretaria. Yo no tengo secretaria. Y podría, o sea, si alguna vez has venido a mi oficina, es un centro cultural, siempre decimos lo mismo, ¿viste? Es un grupo de compañeras y de compañeros que funcionan, digamos, de manera colectiva. Tampoco tengo la sensación de que soy parte de una clase. O sea, no soy de la clase política. Si existe una clase política, yo no formo parte de esa clase. Y no formo no porque lo declamen, sino no formo porque, digamos, mis amigos, a mí me ha pasado, por ejemplo, una historia muy linda, boludo. Un día me viene a ver Peter Robledo. Sí. ¿Qué haces con eso? ¿Cuál fue la excusa de Peter Robledo? Estábamos, habíamos hecho con el Cuervo Larroque y con él una mesa de juventudes políticas, quedó ahí la relación, ¿viste? Habíamos hecho varias cosas juntos con la Cámpora y el PRO en su momento, pero me viene a ver Peter Robledo antes de irse a China. Y me dice, ¿qué haces con 2 culatas ahí? Y el Tucumán y Lisandro. Le digo, estos son amigos míos hace 30 años, salame, son los amigos que claro. Gordo, ¡Culatas! ¿Qué haces con estos culatas ahí? Forros, No entendía nada. No entendí nada, son mis amigos, boludo. Al día de hoy a veces lo pienso y me río solo. Ahora, este es un claro ejemplo, Leandro, de que tiene que haber diálogo, consenso, de que en política, la política es eso siempre, ¿no? Digo, ideológicamente podés estar en las antípodas de otra persona, pero para convertirte en un militante, en un dirigente político, tenés que tener la capacidad de poder dialogar para generar consensos. Claro, obvio. A ver, nosotros tenemos que entender que el discurso político tiene que romper las fronteras de lo propio. Yo entiendo que hay mucha gente que tiene necesidad de reforzar su identidad y reafirmar sus convicciones. No me cayó simpático, perdón que te interrumpa, no me cayó simpático que Alberto le diga mi amigo Horacio, a un tipo que en la ciudad de Buenos Aires duplicó la indigencia, la pobreza, y que yo como vecino de la ciudad, veo cómo está la ciudad, más la zona sur de la ciudad. Eso no me cayó simpático. Digo, y a un sector de la militancia también, un sector muy grande de la militancia, no le cayó simpático. Como cuando le dice Héctor a Mañeto, que todos sabemos cómo se quedó con papel prensa. Bueno, son pequeñas cositas que por ahí a los militantes nos hace un poquito de ruido, esa es la realidad. Bueno, a ver, también es cierto que a los militantes del PRO tampoco les gustó escuchar que Alberto le diga. Claro, ¿me entendés? O sea, ahí hay picardía también. Pero, más allá de eso, digamos, yo creo que nosotros tenemos que ampliar. Y ampliar, ¿sabes qué significa? No significa transigir en nuestras convicciones para convencer a alguien. No significa decir lo que no pensamos para conseguir que alguien que piensa distinto a nosotros nos vote. Porque acá lo que no se entiende, nosotros tenemos una lectura de la sociedad, desde mi punto de vista, demasiado simplificada. Pensamos que estamos nosotros y que están ellos. Y que en el medio no hay nadie más. ¿Hay una ancha avenida en el medio? Pero hay un sector flotante que tiene un nivel de politización muy diferente al nuestro, que tiene un grado de comprensión de los fenómenos sociales muy diferente al nuestro, que tiene un lenguaje y un discurso muy diferente al nuestro, una forma de vivir la política diferente a la nuestra, de vivir la comunidad, o sea, que tiene una sensibilidad distinta a la nuestra, que nuestra forma de ser muchas veces los repele. Que lo que nosotros vemos como pasión, ellos lo ven como agresividad. A vos te pasa mucho eso. Sí, claro. Sí, me han tratado de hostigador, de patotero. Si nosotros no entendemos que la política no es reafirmo lo que pienso y ataco al que está enfrente, que la política es docencia. La política no es prepotencia. La política es docencia. Para tratar de llegar a ese sector, que hoy tal vez transitoriamente no está politizado, pero que mañana puede estarlo. Y que hoy tal vez transitoriamente, digamos, no encuentra en la política ningún elemento que lo motive, pero que mañana tal vez sí. Si no entendemos que eso es dinámico y fluctuante, nos va a costar muchísimo armar mayorías. Y la verdad que aquellas personas que vean la historia del kirchnerismo se van a dar cuenta que el gran salto en términos de la conciencia colectiva se dio con la muerte de Néstor,
que provocó el salto en el nivel de conciencia de un sector de la sociedad que increíblemente se encontró militando en unidades básicas, claro. Donde por ahí hacía 6 meses antes no se hubiesen imaginado que podía llegar a pasar por la puerta. ¿Se entiende? Totalmente. Entonces, esos procesos se dan. O sea, no es que el que está despolitizado es tan enemigo como el que milita para Macri. Eso es una lectura horrible de la realidad. Porque el que no está politizado, tal vez mañana sí se politiza. De hecho, muchos de nosotros, hablando en un nosotros amplio, sí, en el 2010, 2011, 2009, no estábamos politizados y de repente hubo algo que nos hizo ver y darnos cuenta que había una realidad estructural más compleja que nos condicionaba y de la mañana a la noche nos empezamos a identificar con un discurso, con una estética. Eso pasó. A ver, yo milito desde que tengo 13 años, a mí no me pasó eso, pero a compañeros míos sí le pasó, entonces también me pasó a mí. ¿Se entiende? O sea, porque nosotros somos eso, no somos solamente nuestra biografía personal, somos un colectivo y ese colectivo se compone de un montón de gente que un día pensaba una cosa y después pasó a pensar una cosa distinta, por eso somos un movimiento mayoritario y popular y diverso. Y a eso nosotros lo tenemos que seguir alimentando. El peor error que comete una organización política es cuando se vuelve autorreferencial y rumiante. Se mira solamente hacia adentro y chamulla solamente hacia adentro. El yoyismo le llamo yo. Es el peor error. Nosotros tenemos que ver por dónde va la discusión, qué están pensando los pibes. Hoy hay toda una discusión alrededor del veganismo, que nosotros ni la vemos, la relación con los animales, que nosotros ni la vemos, la relación con el medio ambiente, que nosotros ni la vemos. Eso es verdad, ni la vemos, ¿eh? No, la relación con un montón, bueno, son cosas que están pasando, no es solamente la contradicción entre el capital y el trabajo. El que piense que la política es solamente la contradicción entre el capital y el trabajo, bueno, olvídense, porque lo que va a terminar pasando es que los laburantes no van a votar en contra, como muchas veces ocurre. Porque no entra en el 15. Obviamente, y ha pasado también en esta elección, o vos suponés que todos los trabajadores votaron al peronismo, que de verdad suponemos, por ejemplo, no sé, me lo te voy a decir, que Gerardo Morales gana la provincia de Jujuy solamente con los conchetos, o que no, o te imaginás que no hay collas que lo votan a Gerardo Morales. Sí, claro. Que sí. Como hay laburantes que lo votan al radicalismo en Mendoza, o que han votado a María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Entonces, no es que nosotros representamos a todos los trabajadores y a todo el pueblo. El pueblo es un significado en disputa. Es un significado flotante, es un significado que se construye a partir de la articulación de demandas insatisfechas, como diría Laclau, en punto de encuentro de un significante vacío, un significante flotante, que es lo que permite constituir al sujeto como portador de una conciencia autoconsciente que se expresa políticamente. Bueno, todo eso reclama que nosotros tengamos una actitud tolerante, de escucha y docente en relación a esa gente que todavía no se ha politizado. Ahora sí, redondeo la última, ya va Rubén, ya te lo dejo, ¿se te cayó el celu? La vorágine de la política, hace que ya tengamos que pensar en que dentro de 365 días haya elecciones de medio término. ¿Cómo lo ves? Va a depender mucho de cómo esté la economía. Si vos me preguntás a mí cómo estamos hoy estamos bien, la gente confía en Alberto. El Frente Todos, vamos a hablar del Frente Todos. ¿Está igual que el 27 de octubre del año pasado? No, claro que no, pero tampoco está el PRO ni Juntos por el Cambio, nadie está igual como el 27, no está. Cambió, lo que no significa ni que estemos mejor ni peor, es otra realidad, porque la sociedad no está igual. La sociedad está más pobre que el 27 de octubre del 2019. Lo que pasa es que me parece que esa sociedad que se ha empobrecido es consciente que hay un gobierno que trató de defenderla, que en algunos casos la ha defendido y en otros casos la defendió como pudo, por debajo de lo que le hubiese gustado. Nadie está conforme con las 10 lucas de la IFE, pero nadie se imagina a Macri diciéndole vía del Maker. Entonces, y todo el mundo sabe que a Alberto le dejaron un estado hecho mierda, endeudado y con déficit fiscal. Entonces también la gente que dice, che, no me alcanza, no se enoja con Alberto porque dicen, me dieron poco. Entiende que hay... Entonces, mientras eso funcione como está funcionando hasta ahora, creo que tenemos obviamente mucha chance de ganar la elección, pero quien se imagine que ya tenemos la elección ganada porque lo tenemos a Alberto y a Cristina, se equivocan. Porque la sociedad no es solamente Alberto y Cristina, ¿viste? Gracias Cristina por los 10 años, gracias Alberto por las buenas intenciones que tuviste. La sociedad también es, a ver, hoy, ¿morfo o no morfo? ¿Tengo deuda o no tengo deuda? ¿Me chorearon o no me chorearon? ¿Se entiende? Bueno, y eso hay todo el tiempo. Hay que trabajar, además de resolver, hay dos temas, resolver los problemas de la gente y construir sentido. Porque los problemas que no se resuelven y que quedan pendientes, en términos electorales se resuelven de acuerdo a la percepción que la gente tiene acerca de quienes ayudaron a que se resuelvan y quienes perjudicaron la posibilidad de que eso ocurra. Amigo, muchas gracias. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómodo? Perfecto.
Me encantó estar en tu casa, gracias por la invitación. Muy bien, chicos, ahí estuvo. En mano a mano con un gran compañero y amigo, como lo es Leandro Santoro. Hasta la próxima. Chau.